Hola, hola, buen día, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo están? Bienvenidos a este encuentro. Qué lindo que estén acá. Y hoy va a ser un encuentro distinto, una masterclass. em, un encuentro donde les voy a compartir información que tiene que ver con esto de la integración del, del ser divino que somos y el humano que sostiene todo eso. ¿Sí? Y luego vamos a hacer una activación. Desde ya les aviso que no va a ser de una hora, va a ser un poquito más largo, tal vez de dos, porque bueno, cuando uno se pone a canalizar, nunca sabe cuál hora termina. Así que, como siempre, el que no pueda estar hasta el final se va, lo ve grabado. Eh, y los que puedan estar, bienvenidos. Mejor, así no hablo sola. Eh, Lo iba a ser grabado en un momento y dije, no, vamos a hacerlo en vivo y bueno, el que pueda sumarse se suma y el que no lo ve después y así también les veo las caritas y nos reunimos. Hoy es el día de María Magdalena, además, así que la frecuencia crística está potente. Em, es un día con mucha expansión, es un día maestro 22, así que, bueno, vamos a abrirnos a recibir, ¿no? Y para abrirnos a recibir vamos a hacer un pequeñito ejercicio de literalmente un minuto para poner la mente en modo vacaciones y abrir el corazón. Así que vamos a cerrar los ojitos, así como estás, no te acuestes ni nada. Y vamos a comenzar a respirar profundo, a aquietarnos, a entrar en esta conexión con el cuerpo, con lo que percibe el cuerpo, con la sutileza, con lo que la mente no puede procesar, pero está ahí. Nos vamos a abrir a sentir y nos vamos a proponer, a disponer y hasta incluso le vas a decir a tu propio ser, voy a vivir esta experiencia desde el estado de presencia, abriendo mi corazón, soltando el control, la mente, el juicio y el querer entender todo y simplemente me abro a recibir. Y ahora sí, con esta energía ya estamos dispuestos, dispuestas a abrirnos a toda esta información que es más para el alma que para la mente. Así que cuando estés lista vas a comenzar a sentir tu cuerpo y vas a comenzar a abrir esos ojitos nuevamente y vas a aterrizar en este plano, entendiendo que no importa si no entendés todo. Esta es una clase que tal vez la van a tener que ver más de una vez. Una vez para sentirla, una vez para entenderla, otra vez para volver a entenderla. Pero no pasa nada, ¿sí? ¿Por qué? Porque les voy a hablar de información canalizada, pero también les voy a hablar de cómo la información biológica se interpreta desde un lugar energético y cómo eso se integra. Entonces estamos utilizando como varias vías de integración de información. Por ende, no podemos pretender que nuestro ser integre todo junto hoy, ¿sí? Hay una parte que sí es para que la mente entienda y otra parte la va a interpretar, se va a integrar desde el corazón y se va a ir abriendo la conciencia. Entonces, bueno, esto lleva un proceso y bueno, vamos a comenzar. Cuando yo sentí compartir esta información, que es algo que yo vengo usando en la práctica,
desde que hago sesiones de conexión hace mucho tiempo, de hecho desde antes, porque, bueno, les voy a contar un poco la historia de por qué yo conecté con esto. Cuando yo era kinesióloga me dedicaba a hacer rehabilitación de columna y en la columna están los códigos o es una de las partes del cuerpo, porque todo el cuerpo, todo, así como en cada planeta o cada país o cada parte de todo lo que conocemos, ¿no? En el universo, cada planeta, en el planeta, cada país, y en el cuerpo humano, cada órgano y cada parte, cada sistema tiene una función. No solamente biológica, evolutiva también, ¿sí? La columna tiene una función espectacular de integración de esas dualidades y de expansión de toda esa información. ¿Mm? Ya vamos a profundizar en eso, pero es un puente entre esas dualidades. No es casualidad que tengamos 33 vértebras, ¿sí? Y que la vértebra más, la primera sería, se llama Atlas. Atlas era el dios griego, que si buscan, lo googlean, es una figura que está sosteniendo así como el mundo entre sus hombros. Y bueno, de eso se trata esa vértebra, ¿no? Esa vértebra integra ese sostén de ese mundo, entendiendo que el mundo es todo esto que está acá. ¿Por qué? Porque lo que pensamos lo creamos. ¿Mm? El cuerpo es la tecnología perfecta que nos describe absolutamente el funcionamiento de todo. Si nosotros pudiésemos desglosar, y que de a poco les voy a ir compartiendo también esta información en la comunidad estelar, cada parte del cuerpo, si les interesa, si después de esta clase me dicen, no, es re aburrido, la dejamos ahí. Pero cada parte del cuerpo tiene una función, ¿no? Y la columna es ese sostén y ese puente sólido, material, tangible, que unifica el sistema nervioso central con el periférico. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros pensamos en algo, para que eso se materialice, se manifieste y se sienta en el resto del cuerpo, ¿sí? A través de toda esa médula y todos esos nervios, ¿sí? Que llegan al resto del cuerpo. Yo esto lo estoy explicando en palabras muy simples, ¿sí? En baby steps, em, baja esa información, ¿sí? A todo el cuerpo a través de la columna. La columna, con sus vértebras, es como es la muralla protectora, más allá de sostenernos erguidos, ¿no? Y con todos los músculos y demás, pero es la muralla protectora de esa médula espinal, ¿sí? Entonces, hay una información que sube, que baja, que va y que viene, ¿no? Que involucra todo el sistema nervioso central, ¿sí? La médula también es parte del sistema nervioso central, pero todo lo que está acá adentro con todo lo que pasa después en todo el resto del cuerpo. Nosotros siempre, 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 siempre hablamos de que el cuerpo aloja información, aloja memorias, aloja, bueno, en el ADN tenemos un montón de información, ¿no? Entonces, una de las vías, porque no es la única, pero hoy nos vamos a enfocar en esta, una de las vías de interconexión y de comunicación, una comunicación que tal vez no es como la nuestra, con palabras, pero es una comunicación, es esta, ¿no? La de eh, el sistema nervioso central y periférico, ¿sí? Y no se pensaban que iba a ser una clase tan técnica, ¿no? Y ayer cuando estaba como intentando bajar un poco más de información, ¿no? Los guías me decían, porque toda esta información en realidad viene, ¿no? De lo que yo les decía, de mi proceso como kinesióloga, que yo trabajaba rehabilitando columnas, que todo el tiempo estaba como entendiendo de que
ahí había algo, ¿no? Como que sucedía cuando una columna no funcionaba como correspondía, más allá de lo fisiológico, postural, biomecánico, etcétera. Había algo ahí, ¿no? Algo como un lenguaje que no, que no podíamos, que no podía comprender, pero que igual se estaba expresando. Y, y bueno, es algo que a mí me obsesionó en cierto punto. Em, y lo empecé a experimentar como todo lo que hago en mí. Y empecé a conectarme mucho con los médicos estelares y, y me empezaron a mostrar, ¿no? Cómo en las vértebras en ese trazado, en ese compartir de información, ¿no? De arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba y para todo el cuerpo, había y existía, ¿no? Esa, ese mensaje, como el Wi-Fi, como un Wi-Fi interno, ¿no? Que, que no somos conscientes plenamente que está sucediendo, pero no deja de suceder. Digo, uno no está pensando, ahora todos estamos usando Wi-Fi seguramente, o los datos del teléfono, y no estamos como pensando, bueno, los datos que se están compartiendo y registrando todo eso, pero está sucediendo. Si no, no sería posible esta comunicación, ¿no? Bueno, el sistema nervioso tiene un poco esa función también dentro del cuerpo. ¿Mm? ¿Y por qué hablamos de esto? ¿Qué pasa cuando nuestro sistema nervioso está colapsado? ¿Y qué pasa cuando nuestro sistema nervioso está divino? Por eso venimos nosotros trabajando mucho también sobre lo biológico, sobre los procesos de inflamación y desinflamación, sobre los procesos de detox, sobre empezar a entender que los hábitos humanos contribuyen enormemente a, a nuestro proceso evolutivo, porque este vehículo es lo que sostiene todo eso. No, por supuesto, no es casualidad. Dicen, no es casualidad que que la Kundalini esté en la columna, ¿no? Bueno, es que se trata de eso. Ahora después lo vamos a hablar. Em, bien, entonces, tenemos que comprender que cuando nosotros empezamos a hablar sobre, por ahí cuestiones más humanas, ¿no? En la comunidad estelar, porque los que están desde el principio empezaron canalizando, conectando con la energía, después activando dones extraterrestres, razas estelares, bueno, todo muy divertido. Y este año empezamos con todo lo biológico, y yo sé que hay veces que a la parte humana es la parte que más le cuesta, la que menos le divierte, porque claro, es para la que más tenés que tener conciencia y disciplina, y de la que más te lleva a enfrentarte en hacerte cargo de un montón de cosas de tu parte humana que a veces, y bueno, no es la más divertida, es la verdad. Hay que hacerse cargo. Pero es lo que va a sostener todo lo demás. Porque vos podés ser un canal maravilloso, increíble, y conectar con un montón de seres de luz y ser, no sé, un médico estelar o un comandante, no sé qué cosa, y tener un montón de nombres y de conexión con tus fractales. Pero si estás totalmente desconectado del ser humano que sos, tu vida va a ser miserable, en todo sentido, en todo sentido. No vas a saber cómo vincularte con las personas. Vas a padecer los vínculos, todos, con tu mamá, con tus hijos, con tu pareja, con amigos. No vas a saber cómo vincularte, no vas a saber poner límites, o vas a ser tremendamente ermitaño porque no sabes vincularte, no vas a saber cómo comunicarte. Todo lo que estés comiendo puede ser súper nocivo para vos. Tal vez no sepas elegir correctamente con quién compartir tus momentos, tu tiempo. ¿O con qué? ¿Qué hacer en ese tiempo humano?
Y esto es algo que le pasa muchísimo, muchísimo a todas las personas que están despertando o que son terapeutas holísticos, que de repente, claro, se la pasan meditando o haciendo Reiki o conectando con la energía o conectando con sus fractales o abriendo registros. Y claro, estás en un cumple, ahí está todo re divertido. Pero después cuando bajan a la tierra, viene el berrinche, el odio, la resistencia de decir, uy, la puta madre, tengo que volver a la vida humana, tierra escupime, ¿no? Tírame en Andrómeda, qué sé yo. Pero no, cariño, si decidiste encarnar acá, es porque tenés que estar acá. Y ahí viene la parte de hacerte cargo de tus elecciones, aunque no hayan sido desde este envase humano. Porque esa elección la tuviste vos, nadie te mandó, nadie te obligó, ¿no? La elección de estar acá es tuya. ¿Qué vas a hacer con esta vida? ¿La vas a disfrutar? ¿Vas a aprender cómo es esto del juego de ser humano? Pues es un juego en el fondo. ¿Cómo funciona este juego de ser humano? ¿O lo vas a padecer? Porque lo que pasa, la mayoría de las veces, es que lo padecemos. Y lo digo por experiencia, o sea, yo padecí ser humana creo que toda mi vida hasta que entendí todo esto y empecé a disfrutar la materia y me empecé a ir de viaje y a comer y a vincularme, no sé, a vincularme mejor con las personas, a expresarme mejor, a poner límites también. Y te juro que estar acá es un planazo, ¿eh? Si aprendes a jugar el juego, está buenísimo. Pero si todavía sentís que hay algo que decís, no sé si está tan buenísimo, o sea, seguro que tu vida sí, pero la mía, no sé. Bueno, si todavía no te cierra algo de tu vida y no te parece un planazo, es porque todavía hay movimientos que hacer en este proceso de integración de esa divinidad que sos en este cuerpito humano y todo lo que eso implica. Y, y esa integración también es biológica, porque siempre hablamos de que todo esto tiene que ver con todos los cuerpos, ¿no? Nuestros procesos evolutivos pueden ser a nivel energético con todo lo que hacemos, pero la verdad es que eso es lo que les resulta siempre más fácil. Después viene todo lo que tiene que ver con el cuerpo mental, emocional, trabajar, ¿no? La inteligencia emocional, el cómo nos comunicamos, cómo nos expresamos, poner límites, liberarnos de las creencias limitantes, que bueno, nos guste o no nos guste, más o menos lo venimos trabajando. A veces nos entregamos más, a veces nos entregamos menos, pero todo el mundo que está acá, ya sea que lo vean en vivo o en diferido, más o menos ya estuvieron ahí, ¿no? Trabajando todo ese proceso de las creencias limitantes y todo eso. Y la parte física muchas veces no la vinculamos a esto. Y terminamos, no sé, haciendo deporte o actividad física porque se supone que hay que hacerlo para, no sé, para llegar al verano, para esas cosas raras que hacen los humanos, ¿no? Para, para cumplir con ciertos estándares o para cumplir con algo que te dijo un médico, para cumplir con lo que sea, ¿no? Con algo externo. Terminás tal vez haciendo una dieta por los mismos motivos o porque ya te desmadraste y está, tu cuerpo es una bomba de tiempo y decís, bueno, ya está, no puedo seguir jodiendo, pero lo vivimos desde ese lugar. No lo vemos como algo que esté integrado a todos los procesos que vivimos, ¿no? En el otro, en el otro mundo que parece que está re lejano, pero que en realidad está todo acá adentro. ¿M? Entonces, uno, como les decía antes, porque no es el único, uno de los medios por el cual esa integración sucede es este enlace entre el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Y una de las grandes pistas que nos da la espiritualidad, y les voy a decir esto, básica, New Age,
hasta, sí, hasta antigua les diría, es la tecnología de los chakras. Siempre pensamos en los chakras como colores, pero en realidad los chakras son nuestras glándulas del cuerpo, las glándulas neuroendocrinas. Y siempre decimos, ay, el color, no sé, violeta, ay, el color al verdecito. No, es tu timo, el timo es un órgano. ¿Ok? Nunca sabemos que tiene que ver con eso, pero hay una parte nuestra que es como que todavía lo asocia con eso, como, como berreta, ¿no? De esa espiritualidad más infantil, New Age, em, menos comprometida también, ¿no? Y está bien, o sea, es parte del proceso. Obviamente no nos podían hablar de todo esto hace 200 años atrás, pero hoy ya estamos en otro tiempo. Estamos en el tiempo de entender que el cuerpo humano es una nave, es una tecnología y que tenemos que aprender el manual de instrucciones porque para cada uno es distinto. No es que vos vas, no sé si sos piloto y haces, ¿no? Los vuelos, las horas de vuelo y vas aprendiendo, sabes cómo pilotear el avión. No, esto no funciona así. No hay un manual de instrucciones, pero la idea es que aprendiendo a integrar la percepción, la conexión con el cuerpo y también un poco de conocimiento, de entendimiento a todo esto, uno va fusionando todas esas vías y va pudiendo comprender cómo todos esos mundos se van fusionando y en realidad no están tan separados. Por eso una de las cosas que yo me enfoqué en, en, en abrir este año con la comunidad estelar fue, bueno, las clases, ¿no? Las clases de te van a estornudar, así que si estornudo en un momento, algo me dio alergia. Eh, las clases de yoga y de Qigong con Mika. em, Me estoy pasando una imagen que quiero que vean, que es maravillosa. La clase de Qigong con Mika y las clases de yoga son justamente para eso, para que como quien no quiere la cosa, así despacito, vayamos integrando un poco la conciencia al cuerpo. No se trata solo de hacer una disciplina, una actividad física o ser constante con vos, que sí, obvio, es ya haciendo eso es un montón y está buenísimo, ¿no? No vamos a sacarle importancia, pero también se trata de darle la posibilidad al cuerpo que integre todo lo que se está moviendo, porque evolutivamente se nos están moviendo un millón de cosas a la vez. Pero siempre el que procesa todo eso que se mueve sigue siendo el cuerpo. Y nos olvidamos constantemente. Hay una parte de nosotros que nuestra mente por ahí puede decir, sí, lo entiendo, pero hay una parte de nosotros que sigue como disociando ese proceso. Cada uno va a necesitar integrarlo de una manera distinta, por eso para algunos existe la vía de la alimentación, para otros la del movimiento del cuerpo, para otros será aprender a sentir y moverlo, no sé, por ahí no es el yoga, es la danza, lo que sea. Pero la realidad es que es tiempo de integrarlo. Y no sé si se acuerdan que yo cuando les hablé de que este año era el año de integrar la materia, además de cerrar ciclos, es el año de integrar la materia. Esto también tiene que ver con eso. Este es el año de integrar la materia, no solo con el dinero, con la abundancia, con que te guste vivir en la tierra y toda esa historia, sino que también tiene que ver con que aprendas a integrar la materia que sos. La materia que sos es este cuerpo. Y es como si de repente te metes adentro tuyo y decís, "Ah, me encanta estar acá. ¿Sí? Y ya conozco tan bien cómo funciona esto que realmente estoy sentada en el lugar donde está el piloto y comando la nave yo.
Pero muchas veces nos pasa que, bueno, no sentimos eso, que no sentimos que está buenísimo estar acá, ni que estamos comandando nosotros la nave. Y eso tiene que ver con esa disociación, con esa separación entre esos dos mundos, que todavía hay una parte nuestra y no se castiguen ni se crean, no se, o sea, no se hablen mal, ¿no? Si esto sigue pasando, no pasa nada, es parte del proceso y en algún momento la ficha va a caer y vamos a empezar a hacerlo, pero está buenísimo que empecemos cada vez con más claridad y asertividad a entender que es parte, ¿sí? Que todo esto es parte de esa integración. Así que estamos aquí para hablar sobre ese sistema nervioso central que viene también a traernos un montón de información. Y quiero hablarles sobre algo que les traía recién, que es el tema de los chakras, ¿sí? Y hay algo que siempre hablamos, que es el eje hipotalámico hipoficiario, la glándula pineal, desde lo biológico, que en realidad desde lo energético son el chakra ajna o el tercer ojo y el corona, pero tienen sus glándulas y sus ejes neuroendocrinos y que hay ahí un proceso biológico sucediendo cuando están armonizados o no. Y quería meterme un poquito más ahí, como un poquito más profundo, para que entendamos, porque yo sé que acá hay personas que se van a sentir identificadas con lo que les digo, ahora cuando les hable de todo esto, o van a estar atendiendo a personas que les pase esto. Porque hay muchos acá que son terapeutas, ¿sí? Cuando nosotros tenemos, y esto yo obviamente se los voy a explicar con las palabras mucho más, las más fáciles que puedan existir, y de hecho yo esta información lo que hice fue escribírsela al chat GPT y le dije, bájame esto al lenguaje más simple posible para poder transmitirlo, porque yo sé que a veces por ahí me pongo un poco específica. Em, y para no hacerlo muy complejo, el que quiera obviamente puede seguir expandiendo esto con libros de anatomía, fisiología y demás, que eso obviamente que está ahí. Em, pero hay algo muy interesante que sucede, ¿no? Y que me encantaría que empecemos a tener conciencia de qué pasa en el cuerpo cuando no nos damos cuenta que están pasando cosas. El cuerpo tiene un montón de funciones que no somos conscientes de que existen y que suceden, porque si no no estaríamos acá haciendo lo que estamos haciendo, ¿sí? El eje hipotalámico hipoficiario, em, vamos a decirle que es como un sensor, como un termostato que tenemos en el cuerpo, ¿sí? Que nos va diciendo, nos va regulando las emociones, nos va regulando el descanso, la alimentación, cómo nos vinculamos con el medio ambiente en el que estamos, ¿sí? Entonces, si este eje está andando bien, funciona todo bien y está armonizado, vamos a tener una respiración normal, profunda. Vieron que a veces no sucede eso. Vamos a tener distintos tipos eh, de situaciones en la vida que vamos a sentir que bienestar, básicamente, esa es la palabra, bienestar, ¿sí? Estoy intentando bajarlo todo para no llevarlo a palabras muy técnicas. Entonces, podemos pensar como que este eje central, ¿sí? Que es como este equipo, el hipotálamo y la hipófisis, no me interesa que se sepan esto de memoria, solo que entiendan qué pasa ahí. Pues no les voy a tomar prueba ni nada. Es como un eje central de mando, ¿sí? Es como si fuese una de las oficinas donde hay gerentes de nuestro sistema nervioso central, ¿ok? Y podemos especificar, si quieren, ¿no?
que el hipotálamo sería como una especie de jefe que va a recibir información del cuerpo. ¿Sí? Por ejemplo, si yo me pongo así en el balcón para sentir el sol, hay una información que está entrando a mi cuerpo. ¿Sí? Porque a veces pensamos que la información es como lo cognitivo, no. La información también es sensorial. ¿Sí? Bueno, va a detectar si hay frío, si hay hambre, si hay estrés, si hay un desequilibrio hormonal. La hipófisis, que está ahí al ladito, debajo, es como el mensajero o el gerente de la oficina, ¿sí? Y va a recibir órdenes de ese hipotálamo. Es un trabajo en equipo. ¿M? Y la hipófisis, lo va a transmitir a las glándulas del cuerpo. ¿M? Cuando los ejes hormonales no funcionan bien porque estamos en contacto con disruptores hormonales todo el tiempo, ¿sí? Em, o porque no nos ocupamos de tener una vida en bienestar, ya sea por la alimentación, porque usamos cosas con muchos químicos, porque estamos en un lugar que está muy contaminado, por el motivo que sea. Cuando no tenemos nuestras hormonas como corresponden, ahí es cuando nos empezamos a desregular, ¿sí? Em, Podemos pensar que el hipotálamo es el que se da cuenta que necesita el cuerpo, ¿sí? Le envía estas órdenes a la hipófisis a su vez le habla a las hormonas del cuerpo, a todas las otras glándulas, para que hagan su trabajo, ¿sí? Y cuando el cuerpo ya es satisfecho por estas glándulas que hicieron su trabajo, le vuelve a avisar al hipotálamo, ¿sí? Y a la hipófisis que ya está todo ok, que no hay que seguir laburando, ¿sí? De eso se trata esa rueda. ¿Por qué les explico esto? Porque este eje te va a ayudar a mantener la homeostasis, homeostasis se le llama el equilibrio, ¿sí? Te va a ayudar a mantener el equilibrio interno, a adaptarte al estrés. Bueno, después otras cosas, ¿no? Como que tus hormonas de crecimiento funcionen correctamente, que crezcas correctamente, que tu ciclo menstrual o hormonal o reproductivo también funcione, regular el hambre, el sueño, la temperatura, cosas que pensamos básicas, ¿no? Hay un sistema ocupándose de eso, ¿sí? Entonces, ¿por qué les hablo de esto? Porque cuando nosotros no tenemos todo esto armonizado, tenemos el cortisol por las nubes, tenemos la adrenalina por las nubes, tenemos todas las hormonas del estrés por las nubes, y hay algo que se rompe. Ese termostato se rompe. ¿Y por qué se rompe? Porque si el hipotálamo está en constante trabajo, 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 llega un momento en el que, por ejemplo, piénsenlo en un músculo. Si hace más ejercicio del que debería hacer, se agota o se desgarra. Bueno, con esta glándula pasa igual. Si vos le estás pidiendo hace 5 años algo que no estás resolviendo, se termina agotando y produce menos cortisol del que es necesario. Es como que se quemó el sistema, se quemó el motor del sistema, ¿sí? Y que produzca menos cortisol cuando debería producir, porque el cortisol no es que es malo, es un aviso para contarte todo lo que está pasando, ¿sí? Entonces, cuando este termostato se rompe, el cortisol empieza a producirse menos de lo necesario, porque ya está como quemado ese motor, y empieza a afectar la memoria, la calidad del sueño. Se desregulan todas las hormonas que se te ocurren y el metabolismo. Obviamente, cambios de ánimo, cambios de humor, ansiedad, irritabilidad, fatiga, depresión a veces. Y algo que sucede mucho es la inflamación crónica. Que la inflamación crónica lleva a enfermedades autoinmunes, etc. ¿Por qué les hablo de esto y qué tiene que ver con la glándula pineal? La glándula pineal también funciona en el proceso de descanso,
produciendo melatonina, ¿sí? Entonces, entre otras cosas, pero eso es, bueno, podemos decir que es una de las más importantes. Entonces, cuando nosotros no tenemos regulado eso, todo nuestro descanso, toda nuestra reparación que sucede cuando tenemos que estar en descanso y en reposo, no sucede. Y se acuerdan que yo siempre les digo que somos capaces de estar en presencia y poder sostenerlo cuando nuestro sistema nervioso está relajado. Bueno, obviamente que hay un millón de tecnicismos y cosas y mucha más información que les podía dar porque estos son 5 minutos que les hablo de esto. Si quieren hacer doble clic simplemente es agarrar un libro de fisiología y van a encontrar mucha info ahí o preguntarle si quieren al chat GPT o ver videos en YouTube. Hoy en día hay un montón de cosas, por ahí un poco más divertidas que el Testú, que es el libro con el que uno estudia. Ahí Yami se ríe porque ¿no? Son muy aburridos esos libros, pero em, la idea es que puedan entender cómo funciona esa interacción entre esa divinidad y esa humanidad. Cuando una persona no tiene estos problemas, no son problemas, pero todo esto que está sucediendo regulado, resuelto, ¿cómo pretendés que pueda estar en presencia y descubrir sus dones y tener paz y responder con inteligencia emocional y procesar un evento desde un nuevo nivel de conciencia? Si está en supervivencia, si su cuerpo y su biología están haciendo lo que pueden para mantenerlo vivo. Y en ese hacer lo que puede, piénsenlo como si fuese, no sé, un auto. Ya se le rompieron varias cosas y está viendo cómo puede conseguir los repuestos y está andando como puede. Con el caño de escape caído, una rueda pinchada. Está como puede ese auto, ¿no? Pero claro, como no lo vemos, fingimos demencia, hacemos de cuenta que no está pasando nada. Por eso es tan importante que empecemos a trabajar e integrar todo eso que yo les estoy compartiendo en la medida que uno pueda, porque yo entiendo que uno no puede estar como aplicando todo al 100%, porque uno tiene que empezar a integrarlo tal vez de una manera que le resulte más amable, de a poco. Bueno, empezás o por el cuerpo, o empezás por la alimentación, o empezás por dormir mejor, pero por algo. Proponerte empezar por algo. Ni te digo todos los días, pero un mes proponete. Por eso yo la semana pasada les dije, bueno, ¿qué cosas quieren empezar que no están haciendo? Ya les estaba adelantando un poquito, ¿no? Lo que vamos a hablar hoy. Proponete, por ejemplo, no sé, todo el mes de agosto voy a intentar descansar mejor y hacer todo lo que sea necesario para que eso suceda. Es decir, tal vez necesite bajar las luces antes, si por ejemplo generalmente me voy a dormir a la 1 de la mañana, bueno, voy a intentar ir a dormirme antes, bajar las luces, cenar más temprano, empezar a hacer lo que hay que hacer para favorecer ese escenario, porque no vamos a estar solo. Cuando eso ya esté integrado, no sé, en septiembre decís, bueno, este mes, ya que pude integrar todo esto, empiezo por otra cosa. Y así. Y van a ver que si hacen eso, un mes ocupando una cosa, después integran otra, después integran otra, en diciembre son otra persona. Y fue tranqui, a su tiempo, despacito. ¿Por qué? Porque todo eso que ustedes tienen para dar, que es maravilloso, que son sus dones, que es su servicio, que es su frecuencia, no se va a desplegar y sostener más allá de un ratito, si no pueden sostener esto. Y yo sé que esta es la parte aburrida del proceso evolutivo, porque es la que requiere más disciplina. Pero
tal vez más madures, ¿no? Pero, pero les juro que les cambia todo. Y no estoy hablando de cosas como a rajatabla, ¿no? Bueno, si el 90% de tu alimentación es súper saludable y nutritiva y contributiva, no pasa nada si un día tenés un cumpleaños y comes cualquier cosa. El tema es como ir entendiendo que todo es parte de ese combustible, de ese vehículo, y preguntándote qué te das y qué necesitas. Volvemos siempre a lo mismo, ¿no? ¿Qué necesita el cuerpo hoy? Bueno, no me quiero poner muy técnica. Em, Podemos pensar en que si el eje, en estos ejes, ¿no? Em, Están regulados o si los quiero beneficiar, em, vamos a estar manejando mejor el estrés, vamos a dormir mejor, vamos a alimentarnos mejor, vamos a tener un ejercicio más regular, moderado, ¿no? Como no una vez por mes. Cuando me acuerdo que para el gimnasio. Em, Conectar con la luz del sol. No importa si está nublado. Conectar con la luz del sol, con la naturaleza. Es fundamental, ¿sí? Y también es fundamental respetar, bueno, se llama ritmos circadianos. Es fundamental que cuando te tenés que ir a dormir también respetar la oscuridad. Por eso no está bueno que, no sé, si te levantas a la noche, mirás el teléfono, ¿no? Porque destrozás tu ritmo circadiano, ¿sí? Todo tu sistema hormonal, bueno, tu glándula pineal, ¿m? Tu segregación de melatonina, tener una rutina de sueño, meditaciones, visualizaciones, todo eso ya lo hacen, ¿sí? Pero empezar a tener como un poquito más de conciencia, porque a veces pensamos que la espiritualidad solamente es meditar y es un montón más que eso. La espiritualidad también es darte lo mejor que puedes darte a vos mismo. Es ser consciente de que sí, está buenísimo meditar, obviamente, o sea, nunca vamos a decir que no, pero también está buenísimo que puedas darle a tu cuerpo los nutrientes que necesita. Porque hay gente que come mucho, pero igual está desnutrida porque no tiene las vitaminas o no, los minerales que necesita. O está deshidratada porque no toma agua. ¿M? Esto ya lo vimos, pero también lo pueden hacer. Les recuerdo, programen su agua, solarícenla o actívenla con códigos, con energía, ¿sí? Eso es mucho, muy importante. Muy importante. Eso les va a ayudar un montón. ¿Y por qué les hablo de esto? Acá les voy a compartir una imagen que espero que no les dé impresión. Porque quiero mostrarles cómo se las voy a mostrar por acá. Quiero mostrarles cómo es el sistema nervioso, porque yo sé que muchos no lo conocen y que cuando lo vean van a decir, wow, bueno, a mí me fascina, me parece una cosa maravillosa. El cuerpo humano es una cosa increíble. Em, Ay, esperen que se me fue. Parezco mi mamá. Bueno, este, esta muestra no sé si se acuerdan esa muestra que había de cuerpos humanos, Bones creo que se llamaba, que iban por todo el mundo y mostraban como disecciones de cuerpos humanos en algún momento. Bueno, esto es de esta muestra. Y acá tenemos el sistema nervioso central y periférico. Este, bueno, es nuestro cerebrito, el cerebelo anda por ahí. Y acá tenemos toda la médula espinal que va dentro de la columna. Esta es como la gran autopista que comunica todo el cuerpo. Acá, bueno, hay algunos que faltan, ¿sí? Esto no tendría que estar vacío. Es muy difícil hacer este preparado. Tendría que haber más de estos. Pero fíjense todas las ramificaciones que salen entre cada vértebra y vértebra va a salir
Nervio, 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 para todos lados y a su vez se sigue ramificando, como un gran árbol. Parece el micelio de los hongos, ¿vieron? Abajo de la tierra, ¿no? Bueno, esto, que se los voy a sacar por si a alguno le da impresión, es nuestro sistema nervioso, central y periférico. ¿Y qué sucede con eso? Cuando nosotros empezamos a activar con toda esa conciencia de cuidar nuestro sueño, nuestra alimentación, nuestro estrés, y le sacamos todas esas distracciones y preocupaciones al sistema nervioso central y le damos las condiciones necesarias para que pueda decir, ok, ya no tengo que estar en supervivencia, sino que ahora sí puedo conectarme con, justamente con conectar. Empieza, ¿qué pasa? A suceder esto que sucede cuando la glándula pineal se activa, que es la segregación de DMT. ¿Lo habrán escuchado alguna vez, no? No. ¿Lo escucharon alguna vez? ¿Alguien no? Ok. Bueno, DMT es un nombre muy largo y muy difícil de pronunciar. Son las siglas esas. Em, Dimetil, no me acuerdo cuál. Eh, ya me vos te acordás, ¿no? Los nombres, bueno, describilo por ahí si querés. Em, la leí millones de veces, pero no la puedo retener. Los nombres complicados. Dimetiltriptamina. Sí, sí, es ese. Bueno, todas esas cosas que tienen nombres complicados, que están en el cuerpo. Esa es una glándula que comienza, una glándula no, una hormona que comienza a sintetizarse y es lo que, bueno, es una molécula en realidad, lo que le llaman la molécula de Dios. ¿Por qué le llaman la molécula de Dios? Porque es lo que empieza a abrir la conciencia cuando no hay una distracción y no estás en supervivencia. Es como si agarras la llave y haces tuc. Nuestro cerebro, en realidad, todo nuestro cuerpo, pero nuestro cerebro fundamentalmente, es como el sistema operativo de la compu. Pero va a haber programas que no se pueden usar si la compu está sobrecalentada, que es lo que nos pasa cuando estamos en supervivencia y no nos damos cuenta y estamos todo el tiempo en supervivencia. Porque si el cuerpo no puede encontrar un escenario propicio para poder bajar y regular todas esas hormonas, el sueño, bueno, todo lo que hablamos recién, va a estar en supervivencia aunque no nos demos cuenta, ¿sí? Entonces, cuando logramos que no esté en supervivencia y esté en un estado normal, ni siquiera les digo elevado, normal, porque en realidad esa es nuestra normalidad. Era lo que nosotros teníamos, o los humanos teníamos, cuando no comíamos cosas tan contaminadas, cuando dormíamos mejor, cuando por ahí esa gente que vive en el campo tiene más ordenado todo esto, por eso conecta tanto con todo lo sutil, ¿no? Con la tierra, y ven cosas, ¿no? Bueno, se empieza a segregar esta molécula, y esta molécula es la que nos permite la conexión con toda esa divinidad que somos. Y empieza a activarse como ese programa que te muestra que sos el creador y lo creado. ¿Mm? Entonces, a través del el líquido cefalorraquídeo, empieza, que es como el líquido, como el agua que está suspendida ahí, ¿no? Entre el cerebro, y la frecuencia que emana, porque acuérdense que somos frecuencia, esa molécula vibra en una frecuencia, ¿sí? Y el líquido, que es agua, puede registrar esa frecuencia. Entonces, cuando a través de los mecanismos de sinapsis, o sea, de comunicación, ¿sí? Y además
al movimiento del líquido cefalorraquídeo, se empieza a compartir esa información. Y esa información, que es una vibración, ¿sí? Es como literalmente, ¿vieron? Como cuando uno toca un cuenco y sentís como te vibra todo como si fuese por adentro del cuerpo también. Bueno, es como si esa molécula se empieza a activar y empieza a vibrar. Y esa vibración empieza a expandirse también con la ayuda del líquido cefalorraquídeo. Eso lo que hace es enviar una información distinta a tu sistema nervioso, porque generalmente es la información que se manda, la de supervivencia. Cuídate, protegete, mantenete vivo, ¿no? Pero empieza a mandar una información distinta. Entonces, a través de esa médula y de todo ese canal y esos nervios que parecen ramitas o el micelio, esos nervios que van para afuera, que es el sistema nervioso periférico, va a ir a, para decirlo fácil, a abrazar cada órgano, cada parte de la piel, cada órgano, cada sistema. No hay un solo pedazo de tu cuerpo que no esté conectado con eso, porque las ramificaciones se van haciendo y la tecnología del cuerpo es tan perfecta que no hay una parte de tu cuerpo que no esté conectada con esos nervios. Y esos nervios son el Wi-Fi, como el cable de fibra óptica, que va a llevar toda esa info a el resto de tu cuerpo. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, toda esa info de soy divinidad, estoy vibrando en una nueva frecuencia, estoy expandido, ¿no? Como cuando estamos en una meditación que estamos ahí como en esa, ¿no? Se empieza a compartir a través de ese, como ese gran micelio que tenemos adentro. ¿Mm? Y esa información va a llegar a los órganos, los sistemas, los tejidos, las células de cada una de las partes de nuestro cuerpo. No solo a través de la conducción neuronal, la sinapsis, sino también a través de la vibración. Recuerden que todo el tiempo está vibrando esa frecuencia. Y esa vibración, que es como una oscilación imperceptible, pero que la célula la registra, es distinta a la vibración de supervivencia. Entonces, es como que abre un nuevo programa. Y el programa que se abre dentro de cada una de las células tiene que ver con la activación del ADN. Porque dentro de las células nosotros tenemos el ADN, ¿sí? En el núcleo tenemos el ADN. ¿Mm? El ADN, bueno, nuclear y el ADN mitocondrial, ¿sí? Y allí en el ADN, bueno, el mitocondrial tiene toda esa info que tiene que ver, miren qué interesante, ¿no? La mitocondria tiene toda la info que tiene que ver con el linaje de mamá, la mamá biológica, ¿no? Mamá, abuela, bisabuela, toda esa rama. Por eso cuando hacemos los test de ADN, podemos ver un poco de dónde vienen, ¿no? Las personas, la genética y demás. Em, y por eso también, bueno, cargamos con tantas cosas, ¿no? De ese linaje muchas veces. Y en el ADN nuclear, bueno, está la info de tu color de pelo, tu color de ojos, de piel, toda esa historia, pero también va a estar la info de la información, es como la nomenclatura o el código de tu origen más allá de tu humanidad. Esa parte de la ciencia todavía no la cuenta, pero ya la va a contar. Em, yo creo que ya la va a contar. Em, pero ahí también está esa info. Y nosotros los humanos, la especie humana, estamos creados para integrar el cielo en la tierra, para integrar dualidades. Entonces el ADN está creado justamente para que podamos integrar todo eso acá en la tierra. Y todo eso es todo eso.
Y estamos en ese ADN, está nomenclada. Vieron que todos tenemos, el ADN está compuesto por, bueno, eh, todos tenemos las mismas cadenas, digamos, las mismas cadenas, ¿sí? Los nucleótidos y todo eso, no sé si escucharon hablar de eso. Em, Todos tenemos básicamente, o la sangre, bueno, llevémoslo el ejemplo de la sangre que es más fácil. Básicamente son un par de grupos de sangre, ¿no? De factores. Em, pero bueno, no somos todos iguales. Incluso en una misma familia pasa, ¿no? Entonces, llevemos este ejemplo por ahí un poquito más simple a el ADN. En el ADN nosotros vamos a tener el ADN cósmico, porque nosotros somos el arca de Noé. El arca de Noé no es un arca, realmente no es un barquito. Es nuestra biología, el barquito es nuestra biología. Y las especies, en realidad, eso fue una metáfora, ¿no? Que se usó. Las especies son las nomenclaturas y los códigos que están en nuestro ADN, que tienen que ver con ese ADN pleyadiano, siriano, reptil también, porque todos somos todo. Em, Incluso el ADN angélico, Elohim. Bueno, dentro de nuestro ADN nosotros tenemos una cantidad de información, que no es información cognitiva, son códigos, ¿sí? Que tienen que ver con nuestro origen. Y nuestro origen no es que, bueno, sí, hay una parte que es humana, pero hay otra parte que no. Y cuando hablamos de la parte que no es humana y que es divina, es real, está ahí. Y esa conexión con toda esa información, cuando uno empieza, por ejemplo, a conectar con sus fractales y toda esa información, es porque se te está activando el ADN. Cuando empezás a hablar lenguaje de luz o se empiezan a activar tus dones, es porque se está activando tu ADN. Pero el ADN no se activa solamente con, bueno, tengo ganas de que se active. No, no es solo con ganas. Se activa a través de un proceso vibracional y frecuencial. Entonces, volvamos al ejemplo de llega esta información al ADN y esta información que es vibración está vibrando. Entonces, en esa oscilación, que es distinta a la de supervivencia o a la del enojo o a la del miedo, el ADN dice, ah, ok, tengo el escenario disponible para desplegarme. Y según la intensidad de la frecuencia de esa vibración, va a ser como el botón que se apriete, ¿no? Un día va a ser la siriana, otro día va a ser la pleyadiana, según tu proceso evolutivo, lo que tengas que integrar. ¿Sí? Ahora, este proceso no es un proceso cognitivo. Hay personas que se van a dar cuenta de lo que está pasando y hay personas que no. Hay personas que no van a registrar eso, pero sí van a registrar, por ejemplo, estoy teniendo sueños raros. Hay personas que van a registrar cómo estoy sintiendo o teniendo más intuición o como teniendo premoniciones de lo que va a pasar. Se van agudizando ciertas partes tuyas, se van puliendo ciertas partes tuyas. Y tal vez no sabes cómo sucedió. Y uno dice, ah, bueno, es como por arte de magia, de la noche a la mañana. No, en realidad tiene que ver con ese proceso, con un proceso que estuvo sucediendo. Entonces, si nos ponemos a pensar en esos momentos donde tal vez hemos tenido como grandes conexiones y revelaciones y expansiones, ¿qué estábamos haciendo en ese momento? Porque seguro que no te estabas peleando con alguien o corriendo de, no sé.
de que te querían robar y estabas corriendo. No, estabas en un espacio creado, seguro, que posibilitaba todo este proceso. Tal vez estabas en silencio, tal vez estabas meditando, tal vez estabas bailando o corriendo, pero en un estado de neutralidad y presencia, o pintando. Estabas haciendo algún tipo de actividad que te llevó a salir de la supervivencia y conectar con la armonía. Por eso es tan importante las cosas que te dan bienestar. No es porque simplemente, ay, qué lindos hábitos tenés. Sí, está buenísimo igual, porque la pasás mejor en esta vida humana. Pero además de todo eso, hay un premio, un regalo, un beneficio extra, un bonus track que aparece por ese beneficio que vos te estás dando de encima que te hace bien y está buenísimo y la pasas mejor. Además, pasan un montón de otras cosas. Algunas te vas a dar cuenta y otras no. No importa. Pero tu conciencia se va a seguir expandiendo. Y esa información, tu cerebro la entienda o no la entienda, se va a empezar a habilitar y va a empezar a florecer como una flor dentro tuyo. Y va a tener un nuevo estado de vibración. Y ese estado de vibración, recordemos que el eje iba y volvía, es decir, el cuerpo volvía a mandar el mensaje al sistema nervioso central, el sistema nervioso central registraba, ah, ok, ya está todo listo, no seguimos, en el caso de la supervivencia, seguimos resolviendo o no seguimos resolviendo. En el caso de la conexión con estos estadios, cuando vos le mandás la señal a tu sistema nervioso central de mirá el estadio de frecuencia en el que estoy, está buenísimo, mirá cómo se siente, tu cerebro va a empezar a registrar eso y a registrarlo como al principio por ahí le va a parecer raro, extraño y hasta hay gente que le da miedo porque es algo nuevo que saca el sistema nervioso de su mecanismo cotidiano. Sistema de, vamos a decir, de confort, ¿no? De su zona de confort. Porque aunque, por ejemplo, aunque estemos en supervivencia desde hace 20 años que estás así, es lo que está acostumbrado el cuerpo, ¿ok? Entonces, al principio puede ser que haya como una cosa de, no sé qué es esto, es raro, es extraño. Entonces lo tenés un ratito y después vuelve a lo de antes. Ahí es cuando decimos retrocedo. Pero no estás retrocediendo, ¿sí? Nunca estás retrocediendo. Pero ahí es importante como no rendirte y seguir dándote más de eso, más de ese bienestar y más de esos escenarios, porque ahí es donde vos vas a empezar a cambiar. Eso que antes era normal, que era tu supervivencia, ahora va a empezar a ser normal tu estadio de conciencia expandido y el bienestar y la alta frecuencia. ¿Ok? Y fíjense cómo tiene que ver con los hábitos. El cerebro empieza a funcionar distinto y cuando el cerebro empieza a funcionar distinto, vibra distinto. Y cuando vibra distinto también, empieza a tener la capacidad de tener nuevas conexiones neuronales. Y ahí es donde empezamos a crear otra nueva realidad. A través de la neuroplasticidad y a través de la capacidad de comprender que hay una versión de vos que puede crear más de eso. Pero no es un proceso cognitivo, es más de hábito y repetición. Por eso es muy importante que sostengamos hábitos que nos den bienestar a largo plazo, porque los beneficios son mucho más grandes que simplemente sentirte mejor con tu cuerpo, que ya eso es un montón. Pero además de que tu cuerpo se mueva mejor, que estés mejor alimentado y que estés mejor descansado,
vas a tener otros beneficios, como que tengas más claridad, que tengas más inteligencia emocional y que además se empiecen a activar cada vez más y más y más y más tus dones y tengas también más claridad en tu propósito. Porque muchas veces nos matamos haciendo un montón de cosas afuera, cuando en realidad esa respuesta está dentro tuyo, solo que hay tanto ruido porque estás en supervivencia que no estás pudiendo escuchar lo que tu ser te está diciendo. Y es un diálogo que es frecuencial y que se devela cuando vos empezás a entrar en ese estadio de conciencia. ¿Mm? Bien, bueno. Cuando yo empecé a canalizar esta información, en un cachitín ya hacemos un break. Cuando empecé a canalizar toda esta información, me contaban también cómo a través de este pasaje, a través de las 33 vértebras, era como un proceso también, vamos a decir, de activación, como si cada vértebra tuviese un nivel de conciencia, ¿no? Y toda esa información tenía un código distinto que llevaba distinta información a distintas partes del cuerpo. Y empecé a indagar un poco sobre qué era esto del número 33 y toda esa historia. Y el 33 nos habla de la frecuencia crística. El 33 nos habla de entender no la frecuencia crística como Cristo, no tiene que ver con Cristo, sino tiene que ver con la frecuencia cristal, con la frecuencia de un estadio de conciencia donde vos comprendés que sos el creador y lo creado, donde vos comprendés que sos como el arquitecto o el ingeniero de este mundo, donde vos podés comprender que, que ya sabes cómo se juega este juego y lo jugás sin padecerlo. Y además, desde ese rol que encarnás acá, contribuís con el mundo. Y a eso lo han llamado iluminación. Pero para que eso suceda, se tiene que activar, como decían por ahí, la Kundalini. La Kundalini es esa energía vital que dicen que es la serpiente dormida, que está en la base del sacro, pero en realidad tiene que ver con esta información que baja del sistema nervioso central a la columna. Y cuando empezás a conectar con esta información que te dice, ya estoy en un nuevo estadio de frecuencia y conciencia, cuando empieza a ascender nuevamente, acuérdense que la información bajaba, iba al cuerpo, del cuerpo volvía y vuelve a subir, ¿sí? Entonces, cuando ya empiezo a activar el ADN, vuelvo y esa información que es vibración va nuevamente a la columna. Y cuando toda la columna, porque todo tu ADN ya está más activado, y no se activa un día para el otro, es paulatino, es como un poquito hoy, un poquito mañana, ¿sí? Pero cuando ya empieza a activarse y vibrar de otra manera, distinto a ayer y distinto anteayer, se empieza a activar y empieza a vibrar tu columna en una nueva, es como una nueva melodía, ¿no? Tiene otra vibración, otra frecuencia. Y ahí empieza la activación Kundalini. Lo mismo, la activación Kundalini no es de un día para el otro. Cuando nosotros vemos una persona que está activando la Kundalini, está activando su cuerpo de luz muchas veces y está teniendo sus primeras activaciones. La activación Kundalini culmina en una iluminación del ser. Estamos en camino, estamos en proceso. ¿Lo lograremos? Quizás sí, quizás no. Vean los próximos capítulos para saberlo. Pero, claro, ni idea, ya veremos. Pero depende de cada uno. Pero es un proceso. Y ese proceso inicia cuando empezamos a integrar toda esa información que se activó en el ADN y se integra en la columna y empieza a ascender nuevamente. Por eso sentimos que el movimiento es como, ¿no? Como una serpiente que asciende. Y llevamos esa vibración que se siente hasta en el cuerpo, porque el cuerpo se mueve y la volvemos a llevar al sistema nervioso central. Pero claro, es un nivel de frecuencia y vibración que tal vez hace mucho no sentía, tal vez no lo sintió nunca en esta encarnación. Entonces es como, te explota la cabeza, ¿no? Bien, no mal, pero empezamos a ver cosas, empezamos a segregar mucho más de DMT y es
¿no? Es por eso también empieza ese círculo, ¿no? Segrega más DMT, baja más frecuencia con más alta vibración, se expande eso, más activación de ADN, vuelve a subir con mucha más activación. Por eso se siente, como dicen ahí, frío, temblores, movimiento, porque es como que el cuerpo está no está siendo electrocutado, pero está integrando un nivel de frecuencia y vibración que parece, ¿no? Vos ves a la persona y decís, esta persona la están electrocutando, ¿no? Pero más o menos. Pero tiene que ver con eso, ¿sí? Y es un poco, Ale se ríe porque damos fe, los que la vimos, que le pasa eso, en las activaciones. Em, Te pasa con los que, y bueno, sí, puede pasar. Y puede pasar a veces que nos pase y que mañana volvemos a hacer la misma meditación y no nos pase porque ese día se tiene que activar otra cosa. No es que siempre es lineal, no pasa nada, ¿sí? Em, pero bueno, en fin, esta activación de Kundalini es lo que en los dioses egipcios, por ejemplo, nosotros veíamos, vieron que tenían todos como un disco solar y una serpiente acá arriba. Bueno, es justamente la serpiente ascendida que hace que conecten con la iluminación. Hay mucho simbolismo en realidad y metáfora. No es que andaban con una serpiente en la cabeza ni con un disco en la cabeza, ¿sí? Entonces, tiene que ver con eso. A medida que nosotros vamos activando esos niveles de frecuencia y de conciencia, vamos acercándonos cada vez más a esa iluminación. Y la iluminación es justamente poder no irnos, es justamente estar acá, integrando el cielo en la tierra, habitando como maestro y alumno también, porque siempre vas a aprender, en la tierra. Estamos en la era donde vamos a empezar al revés, venimos de la era donde los maestros ascendidos eran personas especiales, únicos, uno de cada millones. Estamos en la era donde cada ser humano tiene que encontrar su propia automaestría para que después todos seamos maestros en la tierra. Bueno, estamos en el proceso, después veremos qué pasa, pero esa es la idea. Ese es el plan, ¿ok? Entonces, hoy el propósito de este encuentro justamente era un poquito más bajar esa info que tal vez es un poco más aburrida, científica, biológica, pero también para comprender con un poco más de profundidad ¿qué es lo que está pasando cuando hablamos del despertar? ¿Qué es lo que está pasando cuando hablamos de la conciencia crística? ¿Qué es lo que está pasando cuando hablamos de la iluminación? La conciencia crística es un estadio de conciencia y cuando llegas a ese nivel de conciencia, que es la automaestría, es encarnar el maestro que sos o el Dios que sos en este plano, game over, listo. Es el último nivel del juego. Volvés a la fuente, ¿sí? Entonces, obviamente. Todavía tenemos algunas cositas, somos casi perfectos, pero tenemos algunas cositas que seguir resolviendo. Entonces no estamos tan cerquita de la maestría, pero bueno, estamos ahí en el proceso, ¿no? Y es interesante tener esta información para, no para tomarlo ni con presión, ni como si fuese una carrera, ni como, uy, todo lo que me falta, no, no para verlo desde ese lugar, pero sí para entender, para ponerle conciencia y entender. Ah, bueno, si un día están haciendo una meditación y se les activa la Kundalini o sienten todo este tipo de cosas, que no se asusten, que entiendan de lo que está pasando, o si les pasa a algún consultante que están atendiendo ustedes, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Mm? Así que bueno, ¿alguna pregunta? ¿Algo que quieran compartir? Eh, los leo, los escucho y voy a tomar agua mientras.
Anatomía cuántica, me encanta ese nombre. Clases de anatomía cuántica. El agua solarizada es la que se menciona en el Hoponopono con botella de color azul e intencionarla. Sí. Sí, o sea, en realidad no, no es exclusiva del Hoponopono, es una técnica que la usa todo el mundo, que podés usarla con las palabras del Hoponopono, pero podés usarla con otros símbolos, eh, simplemente conectando con pedirle. Cuando tome esta agua, decreto que me sana, me expande, me nutre. Pónganle conciencia también a las palabras y hablen desde esa presencia. Hola, ¿cómo están? Bueno, voy a hablar yo un poquito. Dale. Eh, es justo que gracias por esta información, porque cuando me pasó esto a mí, yo no iba preparada para esto y no sabía tanto, y cuando me pasó toda esa, digámosle, garrotera, yo no entendía, me quedé como muy, ay, ¿qué pasó conmigo? Después me empezó a caer la ficha y Mm. a la cosita de una semana me hicieron ver todo lo que fue. Sí, no, como decís, no es un proceso de un día para el otro, es muy largo, muy, de muchas sanaciones internas, ¿no? Cambiaron cosas, sí, todavía sigo temblando, a veces me despierto a la madrugada, ya ahora lo tomo, me agarra ese frío que no me abriga nada, 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 y la tembladera, y después se calma, ya me quedo, ya respiro y lo dejo. No seguido, me va agarrando cada tiempo. Sí me doy cuenta a partir de ese proceso que me pasó y me va pasando paulatinamente, mi manera de hacer las secciones de sanación cambiaron muchísimo. Y Es estaba que, como media descolocada, no entendía nada porque bien, yo antes veía mucho, dejé de ver y ahora siento. Me doy cuenta, las personas, siento su dolor y lo saco y se me va automáticamente cuando terminé la sección, no es que me quedó nada, siento. ujú, Y las personas ahora todas me dicen que les queda mucho, mucho, mucho frío. Y lo siento a la frecuencia cuando ingresa. Y me dicen al otro día, tuve tanto frío, no me podía calmar con nada. Y yo ahí me empecé a dar cuenta que la energía cambió, que la frecuencia cambió, pero mucho más rápido. eh, la persona que viene por X motivo automáticamente pasó en una sección. sí. Eh, gracias por la aclaración, me vino magnífico. Sí, que por ahí es ponerle un poco de mente en cierto punto, pero es entender porque también están al servicio y está bueno que entiendan lo que está pasando. Em, Cuando nosotros empezamos a vivir esos procesos, que cada uno lo va a vivir como sea, de hecho hay gente que no se da cuenta porque le pasa durmiendo o lo que sea, así que no se preocupen. Pero sí, hay algo como dice Ale, voy a dar una sesión y me doy cuenta que la vivo de otra manera. Y lo que antes por ahí hacía en media hora, en 2 minutos lo logro hacer porque bajo más energía, porque conecto más rápido, porque siento al otro, porque como que te sale así. Y decís, acá algo pasó, como que, no sé, soy otra persona en algún punto, ¿no? Ahí me ajustaron un par de cositas mientras dormía. Me gustaron los tornillos. Claro, y sí, bueno, un poco es Sí, es eso. increíble. La verdad que el cambio es algo que yo me descolocaba conmigo misma, pues digo, me cambiaron, soy otra, que todo lo que estudié cambió, se fue porque no es más. Todo es diferente. Es una cosa que, y como vos decís, lo que Mm. hacían 20 minutos, en 5 minutos ya está, y vos te quedás y decís, ya está. Pero sí, sí. Gracias, Lara. Pero cuando pasa eso es porque ya te están preparando para que después también puedas estar, em, digamos, puedas hacer sesiones también para más personas. Porque si lo resolves en 5 minutos es porque Mm, puedes hacer una sesión grupal, ¿no? Entonces,
Bueno, eh, Sí, lo estuve viendo, pero todavía no di ese paso. está bien, está bien. Bueno, solo lo tiro por ahí. Em, pero sí, pasa eso, y pasa si sos facilitador con algo, o también pasa en tu vida, en algo que por ahí te enojaba un montón y de repente, mira, les voy a contar algo muy personal. Cuando fui al retiro allá a Córdoba, em, más allá de todo el retiro que fue súper potente, bueno, acá hay chicas que fueron, no me van a dejar mentir, más allá de todo lo que pasó, yo me quedé con Sonia esa tarde ahí, en ese espacio, y estuvimos conectando, meditando, qué sé yo, y ahí me agarraron los muchachos, los guías. Yo no sé qué me hicieron, pero yo volví acá con otro cableado. O sea, yo no soy la misma persona. Las cosas que antes me enojaban, no me enojan. Estoy como si estuviese drogada todo el día, la vida es un planazo. Y les juro, chicos, que solo tomo agua. Y hay cosas que empiezan a suceder cuando vos te entregás a justamente a vos mismo en realidad, ¿no? Porque no es una entrega hacia un otro, es una entrega hacia vos y hacia esa coherencia con tu proceso. Entonces, bueno, yo me ocupo de lo que me puedo ocupar desde el plano humano, que es lo que hablábamos al principio, que es lo que podemos controlar, entre comillas, como descanso, qué como, mi bienestar, mis espacios de disfrute, de placer, de todo eso. Y después el resto se ocupa de todo lo que se tiene que ocupar el resto de mi biología, que es lo que yo no puedo controlar en algún punto, pero que sabe perfectamente lo que tiene que hacer, ¿no? Y ahí es cuando sucede la magia, ¿no? Que decís, wow, soy otra persona. Y realmente no hice un esfuerzo para que eso suceda, ¿no? Y a veces pensamos que esos cambios tienen que ser desde un lugar, porque yo sé que todo el mundo quiere, no sé, lograr cosas, tienen sueños, quieren manifestar lo que sea, que tengan ganas. Y no está alineado a procesos hostiles, no está alineado a, a sacrificios. Está alineado a elegirte, está alineado a escucharte, está alineado a la disciplina, está alineado a darte lo que necesitas y aprender también a soltar el control de lo que no tenés que ocuparte, porque no podemos controlar cómo se va a activar el ADN, o sea, no, no, salvo que tengas ese rol, que bueno, es uno de mis roles, ¿no? Por eso en las sesiones de conexión pasa eso, porque bueno, mi canal tiene ese rol. Hay personas que son más, que vienen, por ejemplo, más a hacer más limpieza, ¿no? Bueno, yo soy activadora de ADN. Entonces, obviamente, es más probable que en mis sesiones pasen este tipo de cosas. Pero más allá de mi rol con los demás, conmigo misma y mi experiencia personal, cuando yo siento y vivo esos cambios, es porque entendí que lo que yo puedo controlar, lo controlo y lo modifico, y lo que no, aprendo a trabajar en equipo. Y aprender a soltar el control es todo un arte, amigos. No es tan simple, ¿no? Pero es necesario. Entonces, un poco también tiene que ver con eso esta clase, ¿no? Este encuentro. Inés dice, en el 2005 tuve un mensaje que decía, la maestría, hermanos lejanos, nuestro ascendente es parte del camino de la evolución. En la maestría se abrirán los secretos del alma. Sí, totalmente. Amanda dice, a mí me pasa la activación en días más intensos, otros más sutil. Y yo digo que es como un viaje. También ahora me pasan las sesiones de sanación y con cada persona es distinto, sí. Ujú. Lu, ¿querés hablar o te tildaste con las Ay, manos? sí, no, no me dejo levantar hasta que la vea. Em, a mí me viene pasando que más allá de
hacer una sesión, me está pasando como que de repente estoy, como que por el simple hecho de estar, están habiendo cambios en las personas que están a mi alrededor. Es tu presencia, claro. Sí, me está pasando un poco eso, como que las personas que vienen a mi casa después se van y como que hay algo que les hace bien o que se van más tranquilas de cómo habían llegado. Em, Me pasa también mucho con mi pareja, que quizás simplemente estando mirando una película con mimos, como que le cambia a él algo que le estaba molestando, y no es con intención, es como, nada, estoy con mi pareja haciéndole mimito en el brazo, ¿me entendés? Entonces estoy notando como un cambio desde ese lugar. Antes quizás lo buscaba, era intencionado, quería preparar una sesión para, y ahora es Vos. como que se da así. Como que no lo busco y de repente me llegan como ponele devoluciones, por decirlo de alguna manera, que no lo son en realidad porque Y nunca las pero pedí. a eso me refiere, los guías se refieren cuando decimos que en realidad solo tenés que ser, porque cuando sos, empezás a vibrar lo que es, lo que sos, tu identidad, y esa es la vibración que modifica todo, que sana, que expande, que nutre. Eso pasa. Gracias. Es tan simple como eso y tan complejo a la vez. Y tan complejo, claro, porque, claro, exacto. Sí, 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 sí. Bueno, hacemos un pipi break, 5 minutos y volvemos y hacemos una activación, ¿les parece? Dale, en 5.
Bueno, vamos regresando. Lo que vamos a hacer ahora es llevar a la práctica todo eso que estuvimos hablando. Entonces vamos a hacer una activación de ADN y vamos a ver qué pasa. Sin expectativas. Lo mismo de siempre, ¿sí? Vívanlo como el Quedec. Si me quedo dormida, me quedo dormida. Si me electrocuto como le pasa a Ale, me electrocuto, ¿sí? Tranquilas. No le pongan expectativa ni presión. Eh, Me entrego, lo disfruto. Y puede ser que haya cosas que registren ahora y puede ser que haya cosas que no, y está bien. Acuérdense que no es para la mente, ¿sí? Así que, bueno, vamos a abrirnos a recibir. Acomódense, ahora sí, si se quieren acostar, si se quieren quedar sentados, acuérdense que si se duermen no pasa nada, porque el ser recibe igual. Y vamos a poner musiquita. Y vamos a comenzar a acomodarnos, vamos a acomodar el cuerpo, como se sienta cómodo. Fíjate si necesitas sacarte los zapatos, abrigarte. Cerramos los ojitos y vamos a comenzar a aflojar ese cuerpo. Lo vas a mover intuitivamente, como lo necesites mover, para que se vaya aflojando. Vamos a hacer unas respiraciones específicas también para ir vaciando un poco la mente, porque estuvo muy llena de teoría y de conceptos. Así que vamos a inhalar bien profundo. Y al exhalar, exhalo por la boca y libero todo. Inhalo. Muy bien. Una vez más, inhalo. Lo vamos a hacer 2 veces más. Inhalo profundo. Y suelto todo. Pueden aparecer bostezos, también es normal. Inhalo. Muy bien. Y ahora sí, con todo el cuerpo flojito, la mente más vacía, vamos a ir a una respiración más profunda, más tranquila, más pausada. Inhalo, exhalo, a mi tiempo y a mi ritmo, con conciencia, con armonía. Y comienzo a disfrutar de este encuentro conmigo, hasta incluso poder llegar a sentir ese disfrute, ese placer y hasta dibujar una sonrisa en tu rostro. Recordá que todo lo que te genere bienestar va a empezar a regular ese sistema nervioso. Vas a comenzar a relajar todo ese cuerpo, a acomodarlo, a sentirlo cada vez más flojito. Y seguir respirando despacito. Inhala y exhala. Y desde ese bienestar vas a empezar a respirar profundo.
Y desde ese bienestar y desde esa pausa te vas a encontrar. Te vas a encontrar con vos y con ese espacio seguro de bienestar, donde sos el todo y la nada, como si estuviese flotando en el medio del universo. Pero seguís con los pies en la tierra y vas a empezar a sentir cómo se activa una luz dentro de tu cabeza. Esa luz va a activar ese hipotálamo, esa hipófisis, esa pineal, ese mecanismo en ese sistema nervioso central y va a traer una ola de amor, de bienestar, de paz, de armonía. Y esa energía se va a expandir y se va a activar profundamente. Cada vez es más intensa esa luz. Y comenzás a sentir cómo se siente justamente algo distinto. Como si no existiese el tiempo y el espacio, ni el pasado ni el futuro. Solo sos vos con vos y este presente maravilloso. Sentís cómo se activa y se expande esa luz y se comienza a activar toda esa información divina que llevas dentro. Esa comunicación con Dios, con el universo, con la divinidad que sos. Y comienza a descender esa energía a través de tu columna. La vas a sentir lentamente, como cuando la miel se derrama, que es un líquido, pero que va bajando despacito, lento. Atraviesa tu zona cervical y baja toda esa información a tu cuello. Atraviesa tu zona dorsal y baja esa información a tu espalda alta. Atraviesa tu zona lumbar, coxis, tu sacro. Y se integra en toda esa parte inferior de tu columna. Y comenzás a percibir cómo la energía y la vibración de ese lugar es distinta. Incluso si algo dolía, pesaba, molestaba, comienza a sentirse distinto. Y toda esa información, esa vibración comienza a expandirse como un abrazo. Sale a través de cada uno de los nervios de toda la columna, de las cervicales, de las dorsales, de las lumbares, del sacro, del coxis y todos esos pequeños nervios comienzan a llevar toda esta información que es frecuencia y vibración a cada una de las células de todo el cuerpo. Recordá, no hay un sector de tu cuerpo que no esté conectado con este micelio interno, con esta red de información que activa la divinidad en vos. Y comenzás a sentir esa expansión. Se comienza
a sentir esa vibración en todo tu cuerpo y comienza a activar cada célula. Y esa vibración activa tu ADN. Y con esa activación se abre un nuevo portal de información. Tus dones, tu misión, tu propósito, tu divinidad, tu origen estelar. Se comienza a activar tu ADN. Y comenzás a sentir esa vibración, ese estado de ebullición, de alta frecuencia en cada parte de tu ser. Comenzás a sentir toda esa información, cómo se expande. Comenzás a sentir cómo se expande. Y esa frecuencia que está en cada parte de tu ser trae nueva información que le dice a esa biología humana: estoy recordando cómo vibraba, cómo era, cuando no era humano, cuando estaba en otro estadio de la materia. Y esa información se vuelve a transmitir a través de todos esos nervios y llega a la columna y se comienza a integrar en la columna este mensaje. Este mensaje que llega para darte más firmeza, más claridad, más presencia. Y vuelve a tu sistema nervioso central. Vuelve a tu cerebro, a tu cabeza. Y sentís como toda esa información llega y trae paz, trae expansión y trae armonía, porque es una claridad que estabas necesitando. Esta nueva frecuencia se expande, se expande, se expande y vuelve a integrarse en la columna y vuelve a repartirse por cada parte de tu cuerpo y vuelve a llegar al ADN. Y cada vez vibra más alto y se activa nueva información, nuevos códigos para vos. Y vuelve la columna y vuelve el cerebro y así sube y baja, va y viene, atraviesa todo tu cuerpo, esa red que no se ve a simple vista, pero que lleva y trae un montón de información. Sentís cómo recorre tu cuerpo y cómo activa cada fibra de tu ser. Y se comienzan a activar todos esos niveles y códigos que están disponibles para vos hoy. Y
Y desde la magnífica presencia yo soy, comenzás a habitarte. Y esta alta frecuencia comienza a repararte. Repara tejidos. Tu cuerpo comienza a encontrar la homeostasis o el equilibrio. Se puede sentir y percibir en este gran nivel de expansión que hoy estás integrando. Vas a permanecer en ese estado por unos minutos, dejando que la energía y que esta vibración te atraviese, vaya y venga, sube y baje, y haga su proceso. Ese proceso divino que no podés controlar, pero que hoy abrimos el corazón a recibir. Ahí la frecuencia crística comienza un proceso de activación en vos, el ser cristal, el estadio de conciencia que lleva a tu ser a comenzar a integrar esos polos y esas dualidades. La transparencia y la verdad del ser. La alta frecuencia, el silicio, el despertar del corazón. Hoy comienza a activarse una nueva información en tu ser, en tu camino, en tu verdad. Y solo soy. Y desde mi existencia me expando y contribuyo. Y a partir de este momento vas a comenzar a sentir como todo ese movimiento
comienza a cesar. No porque tu activación deje de existir, sino porque ya se comienza a integrar por completo. Se integra por completo. Y decanta en ese cuerpo físico que va a seguir con este proceso de integración. A su tiempo y a su ritmo. Vas a sentir como lentamente podés sentir tu cuerpo otra vez y lo podés habitar. Comenzás a sentir cómo integras tu cuerpo. Y desde la quietud y la calma, comenzás a sentirlo, a habitarte, a reconocerte, a abrazarte, a enraizar. Comenzás a respirar profundo y sentís cómo habitas tu cuerpo por completo. Estás aquí en el presente, en este cuerpo humano. Lo podés sentir con esta nueva vibración. Y a partir de este instante, simplemente me permito sentir. Quienes estén listos para regresar, ya pueden ir haciéndolo despacito. Y quienes quieran seguir conectando un rato más, también pueden hacerlo. Te recomiendo, si hay algo que quieras escribir y no te quieras olvidar, hazlo en este momento. Y te dejo hacer tu proceso, tranquila, tu tiempo. Y prontito nos encontramos en el chat. Gracias por estar acá.